Ya sabéis cuál es la bibliografía básica del máster, que es el libro de Neurocriminología, Psicobiología de la Violencia, que ha coordinado el director del máster, Luis Moya Albiol. Y en este caso, para esta parte que nos compete ahora mismo, vamos a utilizar una parte del capítulo 1 de este libro, que es Definición y tipología de la agresión y la violencia. Digo parte porque realmente en este módulo, en esta primera parte, no aborda este capítulo lo que son las estadísticas de la violencia, y sí que tenéis una amplia parte de este módulo que hace referencia y que han sido extraídas de diversas fuentes, como pueden ser la Organización Mundial de la Salud o del Instituto Nacional de Estadística, y esto no está contemplado en este capítulo. Sí, lo que son sobre todo el concepto, la tipología de violencia y las bases de la violencia conceptual. Bueno, esta primera parte de introducción al estudio de la violencia se compone de 4 aspectos. El primero de ellos es una introducción fenomenológica. Vamos a introducir básicamente el término y qué es la violencia y de qué estamos hablando, un poco contextualizar. Después el concepto y los tipos de violencia. En tercer lugar, las estadísticas de violencia. Y por último, el estudio científico de la violencia y en qué se basa y qué tipos de estudios hay. Bueno, por mi parte, no sé si puedo enseñar algo, porque creo que realmente los profesores la función que tenemos es de ofrecer herramientas para que las personas que estén deseosas de aprender lo hagan. Y bueno, pero sí que espero que poder haceros pensar, poder otorgaros las herramientas para poder pensar por vosotros mismos y sacar vuestras propias conclusiones en base al diferente conocimiento que aquí vamos a presentar. Vamos con el primer aspecto, la introducción fenomenológica. Y bueno, como habéis visto, comienzo el módulo hablando de las búsquedas en Google. Como veis, la que tenéis en el material es una búsqueda que se realizó en 2015, en concreto el 4 de noviembre. Y en este caso, ahora el 26 de marzo de 2017, he hecho la misma búsqueda poniendo el término de violencia en Google y básicamente se ha incrementado notablemente. Es decir, aquí ahora mismo hay alrededor de 104.000 entradas de resultados con el término violencia. Imaginaros la cantidad de entradas que puede haber si ponemos en Google el término en inglés, violence. Así que os invito a que lo hagáis. Evidentemente, como habéis visto, se ha incrementado el número de entradas desde 2015 hasta aquí, básicamente por un efecto acumulativo de las páginas, pero también porque este término está muchísimo más presente en la sociedad actual. Bueno, la especie humana realmente no ha inventado la violencia. En realidad esta conducta es producto de la evolución y la podemos observar en los animales más primitivos e incluso en plantas. De hecho, la conducta agresiva en las especies animales forma parte de su repertorio conductual, ya que ha sido definida, como tenéis aquí, como la definió Balcelli en 1967, como un componente de la conducta normal que, con diferentes formas vinculadas al estímulo y orientadas a un objetivo, se libera para satisfacer necesidades vitales y para superar cualquier amenaza contra la integridad física, y que está orientada a promover la propia conservación de la especie. En este sentido, cabe destacar sobre todo que lo que es la definición de agresión en animales no humanos tiene sobre todo lo que es un componente de supervivencia. Yo muchas veces acostumbro a decir que realmente si nosotros seríamos realmente adaptativos si no tuviéramos agresión. Imaginaros, por ejemplo, si alguien nos asaltara por detrás y nosotros no reaccionáramos de ningún tipo de manera, es decir, seríamos un blanco fácil. En este sentido, es por ello que la evolución nos ha dotado de este mecanismo de defensa, al menos eso. También la agresión, como ocurre con los animales, puede tener fines reproductivos.
en ocasiones, por ejemplo, los etólogos han definido lo que son la agresión entre machos en muchas ocasiones con fines reproductivos para tener un mayor acceso a las hembras de una determinada colonia o en una determinada jerarquía. Por eso establecen determinados puntos para poder acceder o no a los recursos, es decir, a las hembras, a la comida, a diferentes aspectos que pueden ser básicos y vitales para ellos. Os invito a que reflexionéis sobre si pensáis que nuestra sociedad actual es más violenta que sociedades anteriores, ¿no? O que nuestros antepasados, o si somos más violentos que en el siglo XII o que en el siglo XVI. Bueno, respecto a este tema, os recomiendo un programa de Eduardo Punset de Redes que se titula El declive de la violencia. Fue emitido el 26 de junio de 2011. Lo digo por si tenéis acceso a ese vídeo y podéis ver un poco cómo los científicos establecen lo que es la evolución de la violencia. En este sentido, bueno, la necesidad que tenemos del conocimiento sobre las causas de la violencia es importante debido al relativamente alto nivel de violencia en nuestra sociedad. Sin embargo, el hecho de que se haya decidido que la violencia no se puede tolerar no quiere decir que nuestra sociedad actual sea más violenta que sociedades anteriores. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que nuestra sociedad ha decidido que la violencia debe ser erradicada. Así que no quiere decir que seamos más violentos que nuestros antepasados, sino que se ha producido un avance en los derechos humanos. Así que ahora mismo lo que sí que se contempla es qué tipos de violencia existen y sobre todo también los derechos que tienen las víctimas. En este sentido, fue en 1948 cuando la Organización de las Naciones Unidas redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las que, por ejemplo, se incluyen artículos que tenéis en el material, como el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es decir, que todos tenemos derecho a nuestra seguridad. Y para ello, es decir, nuestros estados tienen que ser los responsables y los que proporcionen unas necesidades básicas de seguridad. Por otro lado, el artículo 5 dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así que, básicamente, el interés que nuestra sociedad actual muestra por la violencia indica que si no se producen más casos de violencia, se toleran mucho menos que en tiempos pasados. Es decir, probablemente la violencia que existe ahora mismo puede ser similar o probablemente incluso menor. Pero lo que sí que está claro es que nuestro nivel de tolerancia respecto a la violencia ha disminuido, con lo cual ya la violencia que se ejercía antes de una manera más gratuita, ahora mismo tiene un elevado coste como consecuencias en prisión y estipulado en el Código Penal, ¿vale? O también en los derechos de las víctimas. Bueno, vamos a continuar con el primer punto de concepto y tipos de violencia. Bueno, desde que realmente la violencia humana empezó a ser estudiada y los científicos comenzaron a analizarla, se necesitaba conceptualizarla y aterrizar este tipo de criterios, y por ello ha habido un gran número de definiciones de violencia y cada uno básicamente atendía a un aspecto diferente. Por ello, las diferentes definiciones que se han dado han obedecido a diferentes criterios. Por un lado tenemos lo que ha sido el criterio causal, en el que básicamente basaba la violencia en las causas, como por ejemplo puede ser la conducta orientada hacia un fin, como decía Kirk en 1968, o también, como decía Dollar en 1939, la violencia también ha sido considerada como consecuencia de una frustración, como veremos un poquito más adelante en las teorías reactivas de la violencia. Por otro lado, en cuanto a un criterio descriptivo, Bass, que ha sido un gran referente en cuanto al estudio de la violencia, Bass en 1961 estableció que la violencia es definida a partir de la observación del acto violento, definiéndola como la respuesta que produce un estímulo nocivo en otro organismo. Por otro lado,
En cuanto a la intención, el criterio intencional combina tanto el criterio causal, es decir, que causa la violencia, como la intención. Así que Moyer en 1987 la define como una conducta observable que implica el intento de provocar una estimulación nociva o de comportarse destructivamente hacia otro organismo. Por otro lado, está la característica que se basa el criterio funcional inmediato, en el que la violencia es definida como una conducta dirigida al objetivo de hacer mal a otro ser vivo que está motivado para evitar un determinado tratamiento o estímulo. En este caso, cabe destacar que el atacante es consciente de que el objetivo no desea lo que le está haciendo. Así que, básicamente es un poco obtener un fin concreto y bastante inmediato. Por otro lado, tenemos lo que es el criterio funcional a corto y largo plazo, y en este criterio la violencia tiene finalidades como la obtención de beneficios, poder, objetivos, dominancia, es decir, una función bastante instrumental. En este sentido, sería aquella conducta con la tendencia de eliminar un oponente o hacerle cambiar de comportamiento, de forma que ya no pueda interferir con el atacante. Es decir, una competitividad, se da una determinada competitividad entre un individuo y otro, por lo tanto, decide realizar la violencia para que esta otra persona no le impida conseguir sus objetivos. Sin embargo, no fue hasta 2002 que la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre la violencia y salud, bastante amplio y que también tenéis traducido al español en los diferentes enlaces que tenéis en el material, que realizó una definición de la violencia bastante integral. Bueno, en este sentido, esta definición que hace la OMS, es importante destacar tres términos. Por un lado, lo que es el uso intencional de la fuerza física o el poder, es decir, está destacando sobre todo lo que es la intencionalidad. Así que, si es un accidente de tráfico en el cual la persona no tenía ninguna intención de chocar contra el otro, básicamente no podría ser determinado como violencia. Por otro lado, también contempla, como veis aquí en la segunda línea, tanto la fuerza física o el poder, y tanto si es real como una amenaza. Es decir, no es necesario que sea el caso que sea un acto consumado, sino el mero hecho de amenazar con realizarlo. Y por otro lado, también destaca el papel de los diferentes niveles de violencia, ya sea contra uno mismo, una violencia interpersonal, otro individuo, o contra un grupo o comunidad. Y sobre todo se basa en los resultados, es decir, que resulta o tiene una alta probabilidad de resultar. Es decir, se está basando sobre todo en las consecuencias que puede tener en la víctima, del tipo que sea: lesiones, muerte, daño psicológico o incluso negligencia, que es en lo que se basa la deprivación. Así que, en este sentido, esta es una de las definiciones más integradoras hasta el momento. Por otro lado, en 2008 la Organización Mundial de la Salud, aquí tenéis el enlace también colgado en estas diapositivas, se basa en un informe sobre los costes económicos de las lesiones debidas a la violencia interpersonal y la autoviolencia, en el que recoge datos tanto de la propia Organización Mundial de la Salud como de los Centers for Disease and Control and Prevention, que son un centro de Estados Unidos que se basa sobre todo en estadísticas a nivel de salud y también de violencia, en el que estiman sobre todo la cantidad de violencia que existe en 2008. Y ellos determinan en este informe que las muertes por homicidio y sobre todo las de suicidio son mucho más numerosas que las muertes en acciones de guerra.
contrariamente a lo que podríamos pensar. Es decir, todos podríamos pensar que la gran mayoría de las muertes se producen en conflictos bélicos, y así es. Evidentemente que hay muchísimas víctimas que se cuentan por miles, pero en un solo acto, ¿no? Sin embargo, las muertes por homicidio y por suicidio son unas muertes constantes cualquier día, haya conflicto o no haya conflicto bélico. Así que por cada muerte debida a la guerra hay 3 por homicidio y 5 por suicidio. Sin embargo, la mayor parte de este tipo de acciones como que se producen en un contexto más invisible, es decir, de puertas para adentro, y su consecuencia puede no terminar en muerte, sino causar lesiones, ya sean físicas o emocionales, pues a veces no se contabilizan tampoco. Así que bueno, por lo que hemos visto, la agresión y la violencia no son un concepto unitario, sino más bien una serie de... Como hemos visto, la clasificación de los comportamientos violentos en la especie humana ya hemos visto que puede contemplar diferentes aspectos y no es una tarea fácil. Así que bueno, podemos basarnos en 5 criterios que nos ayudan a realizar diferentes clasificaciones. Así que a continuación vamos a detallar algunos criterios y la tipología de conductas violentas a las que dan lugar. Por un lado, hay 5 tipos de criterios, unos basados en la relación entre el agresor y la víctima, otro basado en el tipo de acto de violencia, por otro lado, qué tipo de víctima se trata, el contexto, ya sea un contexto doméstico, un contexto laboral o un contexto social, es decir, si se da en nuestro entorno, y por otro lado, en cuanto a la motivación y las funciones de la violencia. En este sentido, la OMS propone una clasificación en que la violencia se divide en 3 categorías generales. Por un lado, la violencia autoinfligida, también conocida como el suicidio y las conductas autolíticas o la autoagresión. Por otro lado, lo que es la violencia interpersonal, es decir, un individuo contra otro individuo, es decir, uno contra otro. Y por último, la violencia perpetrada por un grupo, ya sea contra un individuo o contra otro grupo, en lo que llamamos violencia colectiva. En el material tenéis muchos ejemplos de cada uno de estos tipos de relación entre agresor y víctima. Y bueno, básicamente tenéis en cuanto a la violencia autoinfligida o la violencia autolítica, que es un individuo contra sí mismo, el ejemplo del suicidio o la autolesión. En cuanto a la violencia interpersonal tenéis el ejemplo de la violencia, por ejemplo, de pareja, sería un caso de violencia interpersonal, o por ejemplo el de un individuo contra otro, haya o no haya espectadores, pero es un individuo el que al final está ejerciendo la violencia contra un tercero. Y por otro lado, lo que es la conducta violenta colectiva, que puede ser, por ejemplo, llevada a cabo por un grupo hacia un individuo, como por ejemplo es el caso de la pena de muerte, o de un grupo organizado contra una población, ¿no? Entonces, en este caso serían 2 grupos diferentes. Por otro lado, en cuanto al segundo criterio, el criterio basado en el acto de violencia, tenemos en primer lugar la violencia física, que los actos que se incluyen en esta categoría se caracterizan por implicar un daño en el cuerpo humano como objetivo del acto violento. Y entre ellos, por ejemplo, como tenéis en el material que tenéis disponible, pues por ejemplo podríamos incluir la inmovilización, el mero hecho de sujetar por la fuerza a otra persona, apretones, arañazos, tirones de pelo, retorcimiento de miembros, bofetadas, puñetazos, zarandeos, intentos de estrangulamiento, lanzar objetos, golpear con objetos, empujar a la persona al vacío. Por otro lado, podemos encontrar los actos de violencia sexual. Hay que tener muy claro que cualquier tipo de abuso sexual no se tiene que basar en el consentimiento de ambas partes. Es decir, hay una parte que sin el consentimiento de la otra parte ejerce este tipo de violencia. Por ello es abuso, porque no se cuenta con el consentimiento de una de las 2 partes.
Así que en este caso, como tenéis aquí también disponible en el material, tenéis el sexo genital con penetración forzada, que es un poco lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en este tipo de violencia, y cualquier tipo de conducta forzada relacionada con la conducta sexual, o el hecho de obligar mediante algún tipo de coacción a realizar algún tipo de acto sexual. Por otro lado, en cuanto a la violencia psicológica, en realidad aquí tenemos varios subtipos. Por un lado tenemos la violencia psicológica directa y la indirecta, que a su vez la violencia psicológica directa se divide en la verbal y en la no verbal. Y aquí, bueno, básicamente también podemos incluir las medidas de coacción y de control por parte de un agresor hacia su víctima. En el caso de la violencia psicológica directa, podemos encontrar los actos de violencia que son llevados a cabo sobre la víctima, pues por ejemplo las humillaciones, las amenazas de muerte, comentarios hostiles o humillantes, el chantaje emocional o económico, por ejemplo, si me quisieras harías esto o lo otro por mí, y también, como decía, las conductas de control. Por otro lado, en cuanto a la violencia psicológica directa pero no verbal, en este caso la mayoría incluyen gestos, como por ejemplo gestos hostiles o amenazantes, ese tipo de miradas hostiles con las que el agresor le puede inducir a la víctima a que no hable, por ejemplo. Algún tipo de gesto de desprecio, pues por ejemplo cuando una víctima está hablando y la otra persona, el agresor, está haciendo gestos de desprecio y de humillación, aunque no hable. Y por otro lado tenemos la violencia psicológica indirecta, que un caso clásico de este tipo de violencia son los comentarios sarcásticos o también esas murmuraciones maliciosas. Esto se explica muy bien por las conductas violentas durante el bullying, ¿no? En el que muchas veces un grupo comete agresión contra un individuo aislado, pero no tiene por qué ser de una manera directa, sino que directamente una de dos, o le aíslan o infunden rumores sobre ese tipo de personas. Por otro lado, también tenemos la negligencia y la omisión. Esto realmente no es un acto en sí mismo. Esto precisamente es lo contrario. Es cuando realmente nosotros tendríamos que estar realizando algún tipo de cuidado o alguna persona depende de nosotros y nosotros no estamos realizando este tipo de cuidados básicos necesarios. Normalmente este tipo de conductas se lleva a cabo con personas que tienen algún tipo de dependencia o que no se pueden valer por sí mismas, con lo cual recae en nosotros el cuidado de este tipo de personas y ese cuidado básico de higiene, por ejemplo, de alimentación o de necesidades básicas no se ve cubierto. En este caso, pues podemos realizar negligencia sobre todo con niños pequeños que no se valen por sí mismos o con personas mayores. Por otro lado, también incorporamos a actos de violencia como el mero hecho de ser expuestos a la violencia. Este básicamente puede ser, por ejemplo, el hecho de estar expuestos a la violencia en un ambiente familiar, es decir, que vivamos en un contexto en el que el ambiente familiar sea realmente violento y aunque la violencia no sea dirigida contra la víctima de una manera directa, sí que está en un permanente clima de tensión. Por otro lado, también aquí podríamos incluir la exposición a la violencia en los videojuegos, ¿no? Pues entonces, si vosotros conocéis el Black Ops o similar, ¿no? Pues bueno, es decir, donde el objetivo directamente es matar y aniquilar al otro. Y también, bueno, es decir, todo el tipo de violencia que nosotros podemos ver cada día en televisión, en la calle, etcétera. En cuanto al tercer criterio, basado en las características de la víctima, tenemos tres tipos. Por un lado, lo que es la violencia de género,
Este tipo de violencia se caracteriza por llevarse a cabo contra una persona en función de su sexo, es decir, no es tanto que se limite a la violencia del hombre contra la mujer, sino que implica que sea cualquier agresor y cualquier víctima siempre que el motivo de la violencia esté basado en las atribuciones correspondientes al sexo de la víctima. En este caso, por eso también, como veis en el material que tenéis, se incluye la violencia contra la homosexualidad, por ejemplo, también sería violencia de género. Y también, por ejemplo, la violencia de pareja es una parte de la violencia de género, pero no es en sí mismo única y exclusivamente, como muchas veces parece ser que nos transmiten, ¿no? No es esa la única exclusiva, es por el mero hecho de ser mujer o hombre en un determinado contexto y que ello implique que por ese motivo se ejerza ese tipo de violencia contra esa persona. Por otro lado, también tenemos la violencia infantil, el maltrato infantil. Este tipo de violencia se caracteriza por llevar a cabo cualquier acto de violencia contra un menor. Y por otro lado también tenemos el maltrato a los mayores, que en este caso se caracteriza por llevar a cabo conductas violentas contra una persona de edad avanzada. Por otro lado, el cuarto criterio, que es el criterio basado en el contexto en el que ocurre la violencia, tenemos varios contextos. En primer lugar, vamos a abordar lo que es la violencia doméstica. Este tipo de violencia se caracteriza porque es llevada a cabo por algún miembro en el ámbito doméstico contra cualquier otro miembro del mismo ámbito doméstico. Dentro de la violencia doméstica podríamos tener, por ejemplo, violencia de una persona contra una persona mayor, o contra un niño, o incluso violencia de pareja dentro del ámbito doméstico. Ya estamos hablando de tres tipos de violencia dentro del mismo contexto, por ejemplo. Es importante destacar que no podemos confundir el término violencia doméstica con el de violencia de pareja, porque el primero es bastante más amplio que el segundo, ¿no? Que la violencia de pareja, que se circunscribe únicamente a lo que es la violencia de dos miembros de una pareja. Por otro lado, tenemos el acoso laboral, o muy conocido como mobbing. Este tipo de violencia se caracteriza porque se lleva a cabo en el ámbito laboral. Normalmente suele llevarse a cabo entre dos tipos de rango diferentes, es decir, se le da un abuso de superioridad por parte de algún jefe, pero también puede darse entre iguales, entre compañeros. Pero bueno, es decir, puede ser bastante dispar también y bastante variable, porque se puede dar desde una sobrecarga real hasta una negligencia, es decir, impedir que la persona realice su trabajo, o por otro lado también podría incluir conductas como las propias del bullying, ¿no? De lanzar rumores y de tender a aislar a un determinado trabajador en el contexto laboral. Por otro lado, también, bueno, aquí normalmente lo que se suele llevar a cabo es una violencia por otros conocidos, y también en función, pues ya sea en el trabajo o en la escuela, también incluimos aquí lo que es el bullying, como hemos estado viendo hasta ahora. Y por último, vamos a tener en lugares públicos, ya podemos encontrarnos con la violencia callejera o con la delincuencia, de la cual, pues bueno, puede ser en un contexto comunitario. Y bueno, esto ya puede ser bastante variable. Aquí no se da mucho, pero por ejemplo en otros países se da muchísimo la violencia entre bandas, y eso condiciona muchísimo la vida de los vecindarios. Aquí en este sentido, es decir, o sea, la violencia y la delincuencia callejera normalmente se suele circunscribir a una violencia interpersonal, normalmente a causa de un robo, y suele ser perpetrada por personas no conocidas por la víctima. En cuanto al criterio basado en la motivación existente en el individuo que lleva a cabo la violencia y el objetivo funcional de la misma, básicamente tenemos dos tipos de clasificaciones. Por un lado, lo que es la violencia impulsiva, también denominada emocional, reactiva o afectiva, y en segundo lugar, la violencia premeditada, también denominada instrumental, proactiva o depredadora. Básicamente la diferencia entre estos dos subtipos
está basada en tres aspectos. Por un lado, en el objetivo principal de la conducta violenta. En segundo lugar, la presencia de un componente emocional en el agresor, es decir, si existe una ira o hostilidad. Y por último, el grado de planificación implicado. Así, de esta manera, la primera, la violencia impulsiva, que es además una de las más estudiadas, las investigaciones se basan sobre todo en este tipo de violencia, y es llevada a cabo con el deseo de hacer un daño a otro individuo y se caracteriza por ir acompañada de un estado de ánimo agitado o irritado, es decir, que lo mueve realmente una emoción básica como puede ser la ira. Esto implica también una pérdida de control sobre la propia conducta y también, sobre todo, es ese estado que podemos sentir de cólera. Por un lado, este tipo de violencia recibe diferentes nombres en función del aspecto en el que se centre la clasificación. Impulsiva, porque el acto violento se produce sin una premeditación previa, sino directamente es consecuencia de una falta del control. Por otro lado, es emocional o afectiva, porque existe un gran componente emocional en el individuo que lo lleva a cabo. Y reactiva, porque normalmente es la respuesta del individuo a algo que ha ocurrido y por lo tanto reacciona. Por otro lado, la premeditada. Este tipo de violencia está motivada por objetivos que van más allá de hacer daño al otro individuo. Entonces, básicamente, no es tanto el hecho de hacer daño al otro individuo, tanto como conseguir algo, y si para ello tiene que realizar violencia, pues la lleva a cabo. Así que, básicamente, también recibe otro tipo de nombres, como puede ser la premeditada, que implica que una determinada planificación por parte del agresor. Por otro lado, la instrumental hace referencia a que la violencia se utiliza como un medio para conseguir algo. Depredadora, porque equivale a fría, es decir, o sea, al existir una planificación previa, la persona está dejando a un lado lo que son sus emociones y la ausencia de autocontrol para ejercer un control de sí mismo y llevar a cabo la planificación de una determinada acción. Y por otro lado, es proactiva, porque indica que la conducta ha sido motivada dentro del propio individuo. Es decir, no es necesario que haya ningún estímulo que provoque esa conducta violenta. Por ejemplo, puede ser, es decir, no es que reaccione y que sea una conducta defensiva por parte de una víctima frente a alguien que le está cometiendo un robo, sino que directamente, por ejemplo, yo voy a realizar una conducta violenta con el objetivo de apropiarme de algún bien o de algún instrumento. Entonces yo planifico cómo hacerlo. En un principio, si puede ser sin violencia, pues lo puedo contemplar, pero después puedo ejercer violencia si se da el caso. Pero el hecho no es ejercer el daño tanto como conseguir un bien instrumental. Por otro lado, recientemente hemos conocido casos de violencia que no se pueden encuadrar en ninguno de los dos tipos anteriores, es decir, que lo llamaríamos un tipo de violencia mixta en cuanto a estos dos criterios, en el que realmente la violencia puede ser por un lado reactiva y por otro lado proactiva. Es decir, que la persona reacciona a un determinado estímulo. Por ejemplo, si cogemos el caso de José Manuel Bretón, en el que asesinó a sus dos hijos pequeños porque su mujer había decidido separarse de él. En este sentido, por un lado, él estaba reaccionando a ese abandono de su mujer y por otro lado, él planificó cómo iba a llevar a cabo la muerte de sus dos hijos. En este sentido, también lo podríamos llamar, es una venganza, pero una venganza que no se lleva en el mismo momento de ser realizado o en un corto plazo, sino que ya implica una planificación. Vamos a comenzar el tercer punto de esta parte de introducción al estudio de la violencia, que versa sobre las estadísticas de la violencia. En el material que tenéis disponible tenéis muchas fuentes de estadísticas sobre la violencia y en función también del tipo de violencia del que se trate, si es violencia contra la mujer, violencia contra los menores o violencia juvenil,
y bueno, tenéis diversas fuentes. Básicamente, en este caso, lo más importante son qué tipo de fuentes son bastante rigurosas y fiables. Evidentemente, la Organización Mundial de la Salud es una de las mejores fuentes. Por otro lado, también tenemos nuestro, por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística. Y por otro lado, tenemos en Estados Unidos una gran fuente de datos estadísticos sobre violencia y sobre otros aspectos también de salud. Son los Centers for Disease Control and Prevention, que se llaman CDC, y del cual, por ejemplo, he extraído estos datos sobre suicidio y autoagresión. Os voy a presentar en esta presentación únicamente unas pinceladas sobre datos porque, bueno, como habéis visto, hay muchísima información disponible sobre las estadísticas y podéis recurrir a ellas en cualquier momento y las tenéis presentes en el material. Así que básicamente he escogido las que me han parecido más relevantes o, en el último caso, unos datos que no teníais presentes todavía y que bueno, que hacen referencia a la delincuencia en España. Bueno, continuando con el suicidio y la autoagresión, los centros para el control de las enfermedades, el CDC, Centers for Disease Control and Prevention, de Estados Unidos, como veis aquí, presentan datos de 2011 sobre suicidios en hombres y en mujeres, y como veis, para ellos son un problema de salud pública. El suicidio no es un problema únicamente de salud mental. Hay personas que no tienen trastornos en este sentido y que pueden llegar a cometer suicidio de la misma manera. Y por otro lado, realmente el gran problema que representa el suicidio no es ya solo su elevada incidencia, sino también el impacto que causa en la familia, en los amigos y en las comunidades, es decir, el vecindario. Son la 10ª causa de muerte en Estados Unidos en 2011 y por otro lado los hombres mueren 4 veces más por esta causa que las mujeres. Las mujeres tienen más casos de tentativa sin resultado de muerte que los hombres, que sí que resultan en muerte. Como veis, la curva azul representa a los hombres en función de las mujeres, por lo tanto ellos tienen una mayor mortalidad en este sentido. En cuanto a los datos de suicidio en España, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2012 se produjeron 8.783 muertes por suicidio o autolesiones. De ellas, la gran mayoría, es decir, casi 7.000, fueron hombres. Y por otro lado, según Enrique Echeburúa, la mortalidad que se establece básicamente corresponde al 77% de hombres y que, bueno, que parece ser que quizás sea también una cifra infraestimada. Bueno, por otro lado también hay una proporción de 3 hombres por cada mujer y el rango de mayor frecuencia de cometer este tipo de violencia es entre los 40 y los 60 años. La mitad, al menos de ellos, el método para llevar a cabo este tipo de violencia es el ahorcamiento. En cuanto a la violencia contra la mujer, básicamente hasta la actualidad se han llevado 5 estudios epidemiológicos, que empezó el primero en el año 99, después hubo otro en 2002, 2006, 2011 y 2015, y son lo que hemos llamado las macroencuestas de violencia contra la mujer. Y bueno, en cada tipo de macroencuesta se especifica básicamente los rangos de edad. En este caso, la última que se ha llevado a cabo fue en 2015 y se tuvieron en cuenta a 10.171 mujeres mayores de 16 años. Y bueno, aquí tenéis los datos que también tenéis en el material. Y bueno, básicamente en este último la diferencia era que las entrevistas no se llevaban a cabo de manera telefónica como en el resto de macroencuestas y que incluían a mujeres menores de 16 años cuando en las otras macroencuestas incluían a mujeres mayores de 18. También un aspecto importante que tenían las macroencuestas era tener en cuenta el hecho de ser mujer autodenominada, entre comillas, maltratada o técnicamente maltratada, es decir, donde un experto, en base a las preguntas que se le realizaban, detectaba que la mujer estaba siendo víctima de violencia y, por otro lado, donde las mujeres sí que se reconocían a sí mismas como víctimas.
Bueno, en este último estudio de 2015, el 15,5% han sufrido violencia física, sexual o miedo al agresor. El 25,4% ha sufrido violencia psicológica o conductas controladoras por parte del agresor. Casi el 22% ha sufrido violencia psicológica emocional y alrededor del 11% violencia económica, es decir, que ellas no tengan uso del dinero de una manera libre, ya sea por parte de una pareja o de una expareja en algún momento de su vida. En cuanto a los datos de la macroencuesta de 2015 respecto al último año, es decir, en la diapositiva anterior teníamos los datos en algún momento de la vida de la mujer, en este caso hace referencia al último año, es decir, los últimos 12 meses, pues en este periodo casi el 2% han sufrido violencia física, el 1,4% han sufrido violencia sexual, el 9,2% violencia psicológica de control, las conductas controladoras, el 8% violencia psicológica emocional y el 2,5% violencia económica. Por último, ya para cerrar lo que son las estadísticas de criminalidad, he tomado los datos del Ministerio del Interior del año 2016 y bueno, aquí os pongo el enlace porque este enlace no lo tenéis contemplado en todas las estadísticas que tenéis en el material. Y bueno, he cogido los datos por un lado de la Comunidad Valenciana, así de delincuencia a nivel general. Y bueno, como veis aquí se representan los datos de 2015, en los datos de 2016 y en la última columna, como veis, se hace el diferencial, es decir, lo que ha cambiado. En este sentido, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana ha descendido en un 40% lo que son los homicidios dolosos y los asesinatos consumados. Y bueno, como veis en algunos parámetros la violencia, cuando existe una diferencia negativa, es que ha descendido en 2016 respecto a 2015. Y en este sentido cabe destacar también bueno, que se ha producido un descenso de los hurtos en 2016 respecto a 2015 en alrededor de un 2,1%. Por otro lado, he cogido también, os he representado aquí los datos de la Comunidad de Madrid y bueno, lo mismo, tenéis representados los datos de 2015, los datos de 2016 y la diferencia variable entre 2016 y 2015. Y bueno, aquí en este caso de la Comunidad de Madrid, sobre todo lo que son los homicidios dolosos y asesinatos consumados se han incrementado un 10% y también se han visto incrementados en un 4,1% los hurtos, por ejemplo. Únicamente han descendido los robos con violencia e intimidación y los robos con fuerza en domicilios en un 1,3 y un 1,5% respectivamente. Bueno, y por último vamos a entrar ya en el último punto de esta primera parte de introducción al estudio de la violencia, que es lo que hace referencia al estudio científico de la violencia. En este sentido, básicamente vamos a hacer un breve recorrido por lo que son las teorías activas, donde la máxima representante es la teoría etológica. Por otro lado, las teorías reactivas, en el cual la más conocida y la más representativa es la teoría de la frustración. Por otro lado, la teoría del aprendizaje social de Bandura. Por otro lado, la teoría biopsicosocial y unas teorías recientemente añadidas que son la teoría de la tensión general, que son bastante más novedosas en el tiempo, y la teoría del control. En este caso, en los tres primeros casos de las diferentes teorías, por un lado tenemos lo que son las teorías activas y las teorías reactivas. Bueno, en un primer momento, sobre todo, vamos a diferenciar de dónde emerge la violencia. En el caso de las teorías activas, la violencia emerge del individuo y se trata como una conducta innata, heredada o instintiva, y básicamente es una conducta que realiza el individuo y que va dirigida de alguna manera hacia la sociedad. En cambio, en las teorías reactivas es precisamente al contrario, es la sociedad la que modela de alguna manera al individuo, por lo tanto esta conducta es adquirida por él mismo
y de aquí se derivan dos tipos de reacciones. Por un lado, la frustración, es decir, por el mero hecho de no poder conseguir algún tipo de objetivo por parte del individuo, y por otra parte el modelado, que aquí es donde se basa la teoría del aprendizaje social de Bandura. Entonces ambas hacen que sea la sociedad la que cause la elicitación de un determinado tipo de violencias por parte del individuo. Bueno, una de las teorías más representativas, como os decía, de las teorías activas es la teoría etológica de Konrad Lorenz, y en la que él escribió su libro On Aggression, o sobre la agresión, en 1963. Y bueno, básicamente, según esta teoría, a lo largo de la evolución la especie humana ha heredado un instinto de lucha similar al que tienen muchas especies animales. Entonces, bueno, básicamente para Konrad Lorenz la agresión es una conducta innata, espontánea y apetitiva, y se basa sobre todo en el modelo hidráulico, es decir, explica como si, por ejemplo, un depósito poco a poco se fuera llenando, en el que, por último, ya cuando está a punto de rebasarse, el depósito directamente explota, ¿no? Y revienta. Entonces, al no tener ningún tipo de salida, ningún tipo de vía de escape, cuando llega a rebasarse, directamente el agua sale de una manera bastante violenta. Más o menos con este símil explica él lo que es el modelo hidráulico. Por otro lado, tenemos en cuanto a las teorías reactivas, que se basan sobre todo en la teoría de la frustración, por ejemplo, propuesta por Dollar y Milner, allá sobre 1939. Bueno, básicamente cualquier interferencia con una actividad recompensante o algo que induzca a placer producirá un estado denominado frustración que tenderá a la hostilidad y a la agresión. Así que, bueno, como vemos, lo que es el entorno, por un lado puede bloquear un estímulo placentero, es decir, me puede impedir que yo alcance algo que me produzca placer, y por otro lado, es decir, puede hacer que yo tenga algún tipo de estímulo aversivo. Entonces, en ese sentido, ya sea por un estímulo aversivo, pues yo qué sé, pues que me haya pinchado con una determinada rama y me la haya clavado, y en ese sentido yo reacciono de una manera violenta. O por otro lado, pues que se me impida acceder a una determinada función reproductiva. Estamos hablando en el caso de un animal macho frente a la consecución de una hembra. Pues entonces, en cualquier caso, producirá en el individuo una respuesta violenta. Por otro lado, y ya esto sí que es bastante más aplicado a humanos y no tanto en animales, porque tanto las teorías activas como las reactivas tienen su raíz sobre todo en los estudios etológicos, pero en este caso la teoría del aprendizaje social sí que se basa más en la conducta aprendida a nivel humano. En este caso, esta teoría fue propuesta por Albert Bandura en La agresión, un análisis de aprendizaje social, en 1973, y para él, bueno, la violencia no es el resultado de una tendencia a violencia innata, sino que es el resultado del aprendizaje. Entonces, bueno, para él en principio el ambiente va a ofrecer una serie de modelos de violencia y puede ser mediante dos vías. Por un lado, la vía de la observación, y por el cual nosotros aprendemos determinados actos violentos, y por otro lado, a nivel de las consecuencias, es decir, que nosotros continuaremos realizando una determinada conducta en función del refuerzo o del castigo que recibamos por ese tipo de conducta. Y también, finalmente, puede ser que el individuo reaccione de una manera violenta por pura imitación ante situaciones apropiadas. Es decir, yo veo que en un determinado contexto la violencia puede serme útil, y en mi comunidad o en mi vecindario o en el contexto en el que yo me muevo la violencia es una conducta normal, habitual y frecuente, y por lo tanto yo aprendo que es así como funciona mi entorno más inmediato, y yo en ese sentido también soy violenta por imitación. En este caso, el modelo biopsicosocial o la teoría biopsicosocial se caracteriza por integrar tanto los factores biológicos, los factores psicológicos, que incluyen los pensamientos, las emociones y la conducta de la persona, como los factores ambientales o sociales que le pueden rodear. En este caso, es un proceso en el cual estos tres factores están en permanente interacción.
Entonces, cualquier aspecto que se modifique en uno de ellos va a tener un impacto en el resto. Básicamente es uno de los primeros enfoques que tiene en cuenta de una manera directa lo que son los factores biológicos de base para explicar la violencia en un entorno y sobre una persona. Y en este sentido, bueno, es uno de los enfoques más utilizados en investigación para la explicación de las conductas violentas. Bueno, recientemente se han añadido a las teorías clásicas otro tipo de teorías más actuales que apuntan a aspectos más específicos de las causas de la violencia. En este caso es la teoría de la tensión general de Agnew y la teoría de Akers. En el primer caso, esta teoría se basa en que existen grandes estresores precipitantes, como por ejemplo el hecho de haber sido víctima de violencia, abuso infantil, negligencia, relaciones disfuncionales, problemas económicos, de desempleo, en fin, bueno, una serie de causas precipitantes y estresantes para la persona, ya sea en un contexto o en otro, y que trata de responder a por qué unas personas son violentas y otros no, ¿no? Porque hay muchas personas que sufren este tipo de violencia y que no agreden. Así que básicamente esta teoría refiere que son las estrategias de afrontamiento y los recursos personales de las víctimas las que hacen que sean posteriores elicitadores o no de violencia, es decir, o que se conviertan en agresores. Para ello, es decir, o sea, el hecho de tener un bajo apoyo social, es decir, tener muy poco que perder, o la violencia como una respuesta apropiada y la presión social para actuar de una determinada manera, pueden ser los elicitadores de este tipo de violencia. Por otro lado, en cuanto a la teoría del control en realidad lo que se pregunta es precisamente lo contrario, es decir, ¿por qué los individuos no responden con violencia? En este sentido, se refiere a que la inhibición de manifestar un comportamiento violento es el autocontrol y que aquellos que fallan en esa inhibición serán sujetos violentos, es decir, las personas que tienen bajo autocontrol. Esto está muy en relación un poco con lo que hablábamos del tipo de violencia impulsiva, es decir, que las personas altamente impulsivas son personas con una mayor probabilidad de ser agresores. En este caso, para este autor, para Akers, los principales factores de autocontrol son las propias consecuencias del acto violento. Por un lado, es decir, si agredo, es decir, me pueden meter en prisión, y también el hecho de que al agredir al sujeto tenga mucho que perder, como por ejemplo, es decir, pues tengo una casa, un coche, por decir cosas materiales, o tengo una familia, y si agredo puede tener consecuencias que yo pierda todos estos bienes o todas estas relaciones que me causan placer. Y por otro lado también pueden ser lo que son una imagen negativa sobre la propia violencia, es decir, o sea, el hecho de que la violencia se vea como algo negativo de cara a los demás, lo que nos inhiba de ejercerla, y también sobre todo lo que es un alto autocontrol, el pensamiento en las consecuencias. Sí que es cierto que en las prisiones muchas veces están llenas de personas con un bajo pensamiento consecuencial y con una alta violencia impulsiva. Bueno, por último ya, en cuanto a lo que son los factores de investigación, bueno, tenemos dos grandes áreas en las que basar la investigación. Por un lado tenemos en seres humanos, y aquí tenemos tres tipos de estudio: los estudios de campo, de laboratorio o los estudios clínicos. En el caso de la investigación en animales tenemos dos tipos de estudios básicos, que son los estudios de campo y los estudios de laboratorio. En cuanto a los estudios de campo en humanos, se caracterizan por estudiar la conducta violenta en su marco natural sin llevar a cabo ningún tipo de manipulación por parte del investigador. En este caso, por ejemplo, mi tesis, que fue un estudio longitudinal sobre la violencia de pareja, era un estudio de campo porque nosotras no llevábamos a cabo ningún tipo de intervención. Es decir, nosotros directamente cogíamos los datos que nos ofrecían las mujeres en su contexto. Las mujeres fueron reclutadas en centros Mujer 24 horas, donde acudían para pedir ayuda en cuanto a la violencia de pareja.
Y en este sentido mi estudio era un estudio de campo porque nosotros no llevábamos a cabo ningún tipo de intervención ni hacíamos ningún tipo de manipulación de ningún tipo. Por otro lado tenemos lo que son los estudios de laboratorio, y aquí sí que se llevan a cabo en condiciones controladas, en las que el investigador crea una situación ficticia en el que se van manipulando diferentes variables que no pueden dañar al individuo porque sería éticamente ilegal, y también consigue medir el efecto en la predisposición a la violencia. En este caso, bueno, tenéis aquí en el material uno de los primeros estudios cuando se podían hacer este tipo de estudios, el estudio de obediencia de Stanley Milgram. Os recomiendo el vídeo porque es muy bueno. Y en relación con esto también os recomiendo una película sobre violencia, de cómo se puede generar la violencia poco a poco en un colectivo. La película La Ola, Die Welle en alemán. Entonces, bueno, y por último ya tenemos lo que son los estudios clínicos. Estos estudios se llevan a cabo en pacientes que presentan algún tipo de alteración en su salud que puede aumentar la probabilidad de que lleven a cabo actos violentos. Es decir, en este caso no se ha producido ningún tipo de alteración en la persona, es decir, pues una persona que haya tenido un traumatismo craneoencefálico y ello le lleve a llevar un tipo de conducta violenta. Entonces, en este caso sería un estudio clínico y, por ejemplo, personas con lesiones similares se puede llevar a cabo un estudio de violencia o estudios de caso en función de si son muchos o pocos, evidentemente, en cuanto a la violencia. Por otro lado, en cuanto a los estudios de campo en animales, es el estudio ese sería el aspecto más básico de la etología, sería el estudio de campo en su medio natural, en el que nos permite conocer los diferentes tipos de agresión que existen en los animales y los estímulos que los desencadenan y cualquier factor que pueda afectar de forma natural a la evolución de la agresión. Y por otro lado, los estudios de laboratorio en animales se basan en la experimentación en condiciones de laboratorio, que nos permite obtener información sobre los procesos básicos de la conducta agresiva que sirvan de complemento a los estudios llevados a cabo en seres humanos. Normalmente, bueno, aquí se llevan a cabo lo que llamamos encuentros agonísticos y se realizan determinados tipos de estudios de la conducta violenta y se producen encuentros entre dos animales. Bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis algún tipo de duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Tenéis el mail en la segunda diapositiva y estaré encantada de responder a todas vuestras preguntas. Y nos vemos en sucesivos módulos. Un saludo a todos.